El tema anterior sobre la historia de Nicaragua, si ustedes recuerdan, es sobre la década perdida, como algunos economistas la califican, o como el Papa Juan Pablo II la calificó como la Gran Noche Oscura, que fue el periodo revolucionario de 1979 a 1989-1990, cuando se dan las elecciones en Nicaragua y sale victoriosa para la presidencia de la República la señora Violeta Barrios de Chamorro. Ese periodo ya lo hemos caracterizado en el tema anterior, que fue un periodo de grandes transformaciones, pero también de grandes crisis, que tienen al país a finales de esa década en una situación de postración económica y también en una situación política sin salida, con una guerra contrarrevolucionaria y un gobierno revolucionario incapaz de frenar esta embestida. Una situación de postración económica que la única salida que de una forma providencial Dios se la dio a Nicaragua fue el triunfo de la señora Violeta Barrios de Chamorro sobre el presidente Daniel Ortega en el año de 1990 y que asume la presidencia en el año 91. ¿Por qué decimos que fue algo providencial, algo caído de Dios para Nicaragua? Porque de continuar la situación que hasta en ese momento se vivía, Nicaragua se hubiera hundido más en una crisis mayor, en una crisis política, social, económica, insostenible, y hubiera entrado Nicaragua al siglo XXI en la peor de las crisis y como país más pobre de América continental. Gracias a este suceso del triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro, se entra a un periodo que yo lo he caracterizado o lo he nombrado como la etapa de restauración de la economía liberal o neoliberal a partir que se inicia el gobierno de doña Violeta con la presidencia y la vicepresidencia de Virgilio Godoy, como también con la asistencia del primer ministro o ministro de la presidencia, Antonio Lacayo, que hoy ya es difunto. El aporte del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro fue precisamente primero la paz que dio lugar a que en Nicaragua se iniciara un periodo de estabilidad política y económica, un periodo que también podemos llamarle el periodo de transición hacia una sociedad democrática con características de economía liberal. Y así sucesivamente, después de Violeta, vino el gobierno del presidente Arnoldo Alemán y posterior el gobierno de Bolaños, hasta hoy que está el presidente Daniel Ortega y que continúa esa etapa para Nicaragua, que es la etapa de restauración de la economía liberal, la etapa de la restauración, o como otros le llaman, de la economía neoliberal, pero que la funda, la cimienta Violeta Barrios de Chamorro. Es ella la que logra que se firme la paz, que haya un periodo de transición en que el gobierno revolucionario entregue a un gobierno como el de doña Violeta, civil, democrático, liberal, aunque podemos decir que Violeta no era liberal ni era sandinista, sino que fue más bien un gobierno con una política de salvación nacional, de sacar al país de una guerra de más de 10 años, de destrucción, de restablecer la economía que estaba postrada y de establecer relaciones con todos los países del mundo y buscar la condonación de la deuda que ya pasaba los 12.000 millones de dólares y que era insostenible para la economía nacional, y otras políticas de negociación y de reconciliación nacional que Violeta y su yerno Antonio Lacayo, a través de pláticas con la dirección del Frente Sandinista, llevaron al país por una senda de estabilidad y paz que dio lugar a dos gobiernos liberales que verdaderamente eran liberales, no el de doña Violeta, como es el de Arnoldo Alemán y Bolaños. Estos dos gobiernos, si bien es cierto, no fueron gobiernos probos ni de gran probidad pública, porque hubo grandes manejos y desviación de fondos, pero sí podemos decir que sentaron las bases de una economía que comenzó a crecer en las exportaciones con una paz, si no estable, una paz
en camino a la estabilidad, con reformas económicas urgentes aplicadas por el Fondo Monetario Internacional, que comenzaron a estabilizar la moneda del país, comenzaron a estabilizar las exportaciones, comenzaron a crecer las exportaciones, vinieron las inversiones internacionales, las inversiones privadas, regresó capital que antes se había ido de Nicaragua por la guerra, y Nicaragua comenzó a crecer el empleo, las inversiones, la estabilidad económica, la independencia de los poderes, el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, situaciones que no se podían dar en un periodo de guerra, de crisis política, y que ya respondía más a una nueva etapa de Nicaragua que comenzaba a modernizarse y entrar a una etapa de desarrollo para poder llegar al siglo XXI como estamos hoy, a un siglo en el que Nicaragua enfrenta los retos de salir del lugar en que estuvo hace 25 años atrás como el país más pobre de América continental. Hoy podemos soñar con el gobierno de Daniel Ortega, sobre la base de los gobiernos anteriores, en la posibilidad de salir de la pobreza en que estamos con mejores opciones que las que teníamos en los años 80 con una guerra de más de 10 años. Esto es posible, lo que hoy vivimos en Nicaragua, gracias a esos gobiernos neoliberales que pudieron establecer una base sólida de la empresa privada. Hoy existe un concepto muy fuerte, formado por empresarios privados, que tiene coordinación con el gobierno del presidente Daniel Ortega, y eso solo es posible con la venida de estos gobiernos en este periodo que le he llamado etapa de restauración de la economía liberal o neoliberal. No podemos negar que hoy el presidente Daniel Ortega gobierna con políticas neoliberales bajo una economía liberal, pero que la matiza, la vuelve un poco social cuando hablamos de una economía liberal con responsabilidad social empresarial. Hoy hemos aprendido, tanto la empresa privada como el gobierno del Frente Sandinista, que se debe respetar la empresa privada, pero también la empresa privada debe tener objetivos sociales, no solamente de rentabilidad y de enriquecimiento. Creo que en ese aspecto tenemos mucho que aprender en Nicaragua. La juventud sí tiene un panorama diferente hoy. No hay guerra, hay desarrollo, hay crecimiento económico, y vamos en busca de la justicia social, que es el desarrollo con equidad, de eliminar la pobreza, el desempleo, que son los látigos de nuestra familia, que no puede surgir por una economía que todavía no sustenta, no crece como debe crecer, porque nuestra economía debería crecer en un 6 a un 10%, lo que no lo está haciendo. Pero vamos creciendo en un 4, un 4.5%, y esperamos que esto continúe, este proceso, con todo el consenso nacional, con una visión de nación, no de un partido político, ni de una visión sectaria, sino que sea una sociedad inclusiva para todos, que el beneficio sea para todos los nicaragüenses y no solo para un sector de la sociedad. Eso nos va a llevar al desarrollo, a salir del lugar en que todavía nos encontramos, de un país en segundo lugar entre los más pobres de América continental. Muchas gracias. Con esto estoy cerrando la etapa contemporánea de nuestra historia, después de haber iniciado hace más de 10 temas desde la época indígena, nuestra historia de Nicaragua.